¿Y si te dijera que un día, en pleno invierno de 1895, el simple hecho de escribir un nombre fue suficiente para conmocionar a una ciudad entera? Hoy seguirás una historia real de valentía silenciosa, esa que no aparece en los libros de historia, pero que pervive en la memoria de quienes se negaron a ser borrados. Volvamos a la plaza del mercado de Logroño, donde una lavandera casi lo pierde todo, hasta que un solo gesto detuvo la injusticia. Prepárate para ver cómo pequeños actos pueden cambiar destinos enteros. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Aquel invierno de 1895, Simón Barrutia despertó antes del amanecer no por disciplina, sino porque el pecho no le permitía quedarse en la cama. Permaneció un rato mirando el techo oscuro, sintiendo solo su respiración y el crujido ocasional de la madera, intentando posponer el levantarse. Fue inútil. La imagen que le asaltaba era siempre la misma. Su esposa de pie ante el historial de deudas, la tiza trazando su nombre, dejando solo un número. Era como si ese pedazo del pasado se le hubiera tatuado en el interior. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el cuerpo pesado, los huesos protestando. Se frotó la cara con las manos frías y pensó, por un instante, en cómo su vida parecía haberse detenido allí, en aquel lejano día. Se puso su abrigo gastado, ese que había conocido días mejores, cogió la caja de viejos discos de taberna, lo único que aún lo hacía sentir como alguien que alguna vez tuvo un negocio de verdad, y respiró hondo antes de abrir la puerta. El gélido viento de Logroño lo golpeó como una bofetada, cortándole la nariz y haciéndole lagrimear los ojos. Hundió la barbilla en la tela, se ajustó la caja al pecho y se fue, más por incapacidad de quedarse quieto que por la creencia de que ese día traería algo diferente. El viaje al Ebro fue casi automático. Simón llevaba años caminando por los mismos adoquines, sorteando los mismos baches, oyendo los mismos sonidos, carretas chirriantes, pasos apresurados, el grito ocasional de algún vendedor. Cuando apareció la neblina baja de los lavaderos, mezclándose con el vapor de agua helada que golpeaba el suelo, ya sabía que vería esas figuras inclinadas sobre los tanques, arrasando con las vidas de otros sin lograr limpiar las suyas. No era de los que idealizaban la miseria. Conocía de primera mano lo que era trabajar hasta el cansancio y aún así tener que oír que faltaba atención. Pero esa mañana algo le llamó la atención de una manera diferente. Entre tantas mujeres, una destacaba, arrodillada, con la falda de lana empapada hasta media pantorrilla, las manos rojas y cortadas por el jabón y el frío, el cuerpo cansado, pero no del todo rendido. En el bolsillo del delantal, la punta de un jabón azul. En la mano, una pequeña tablilla de madera con una estrella de 8 puntas grabada. Jimena Lázaro no tenía ni idea de que la observaban. Solo sentía el peso de la sábana que frotaba y el cansancio acumulado por las noches sin dormir a causa de la tos de su abuelo. Mientras frotaba la tela, vislumbró la vieja marca en una esquina. La misma estrella de siempre, medio descolorida, y una extraña opresión le subió al estómago. No podía explicarlo, pero ese día, con solo ver ese diseño, presentía que algo iba a salir mal. Mientras Simón se alejaba de la lavandería para continuar su camino hacia la plaza del mercado, sintió esa especie de inquietud que no llega a convertirse en pensamiento, sino que le perturba todo el cuerpo. Intentó ignorarla, concentrándose en sus pasos, el sonido de sus suelas al golpear el suelo frío, el peso de la caja registradora contra su pecho. Pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de la lavandera sosteniendo la tablita con la vieja marca. Había algo allí que reconocía, como cuando el olor de algo hace que un recuerdo abra puertas que creías ya cerradas. El recuerdo de su esposa reuniendo el Saint-Océan. Coraje para explicarle que no había perdido nada regresó de golpe,
y con él la forma en que no había podido defenderla. Su rostro de ese día, un rostro que daría cualquier cosa por recordar sin dolor, volvió con demasiada intensidad. Simón respiró hondo y aceleró el paso, pero parecía como si el mismo aire quisiera empujarlo de vuelta a ese pasado que no había pedido revivir. La plaza apareció ante él con sus altos arcos, proyectando largas sombras sobre el suelo. Era un lugar ruidoso, lleno de gente entrando y saliendo, pero para él siempre era un lugar que le revolvía el estómago. No soportaba las listas de deudas colgadas allí, con nombres y números expuestos como si fueran mercancía. Y aún así, seguía pasando por allí todos los días, con una especie de hábito masoquista que ni siquiera él podía explicar. Estaba a punto de apartar la mirada del cuadro, como siempre, cuando oyó una voz fuerte y calculadora, de esas que no hablan, sino que anuncian. El cobrador del hotel estaba en 1900, el centro de la plaza, sujetando una sábana por la esquina, como si fuera una bandera. Gritaba frases hechas para llamar la atención: pérdida, descuidos imperdonables, peón 17. Simón sintió que se le entumecía el cuerpo por dentro, como si hubiera recibido un puñetazo mal dado en el estómago. Se giró para ver y la escena se desplegó ante él. Jimena, tirada del brazo, colocada en medio del círculo de curiosos, con el rostro enrojecido no por el frío, sino por la vergüenza. Se veía que temblaba no solo de frío, sino de ese miedo paralizante. Mientras el cobrador hablaba sobre ella, como si fuera un simple objeto para presentar, Simón oyó la palabra peón resonando con una frecuencia irritante. Era como si la plaza repitiera su historia. Cuando colgaron la hoja con la vieja marca y empezaron a escribir el número en la pizarra, el sonido de la tiza rascando la madera pareció cortarle la respiración. En su cabeza, el 14 de su esposa y el 17 de Jimena se convirtieron en la misma herida abierta. Fue en ese momento, entre el frío, el ruido y la ira, que Simón comprendió que si no hacía nada, cargaría con otra culpa durante años. Y, sin poder contenerse, su voz salió sola, firme, llamando al cobrador por su nombre y pidiéndole que parara. Cuando la voz de Simón atravesó el ruido de la plaza, nadie entendía bien qué ocurría. No era habitual que alguien interrumpiera a un cobrador, sobre todo con esa confianza algo arrogante que demostraban al mostrar una hoja como prueba. El cobrador apartó la mirada con irritación inmediata, dispuesto a ridiculizar a cualquiera que se atreviera a interferir, pero al ver quién era, Simón, el antiguo dueño de la taberna en ruinas, su expresión se transformó en una sonrisa torcida, de esas que no tienen humor, solo desprecio. «No es asunto tuyo», dijo, con ese tono de voz que intenta devolver a la persona a su lugar de origen. Pero Simón no se acobardó. Sentía el corazón latirle con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir por la garganta, pero mantuvo la mirada fija. Señaló la marca en la hoja y explicó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, que la estrella descolorida no era del hotel. Era una vieja marca comunal que cualquier persona mayor del pueblo reconocería si quisiera. Algunas cabezas del círculo incluso asintieron, porque realmente sonaba como algo que podía ser cierto, pero el cobrador soltó una risa nerviosa, diciendo que Simón estaba confundiendo las cosas, que los lavanderos inventan historias cuando traman algo malo. Jimena, en medio de todo esto, parecía no saber dónde poner las manos y mucho menos los ojos. Intentó hablar, intentó decir que lo había revisado todo, pero no le salían las palabras. El ambiente era tan sofocante que su cuerpo parecía más pequeño, como si intentara ocupar el mínimo espacio posible. Aún así, al oír a Simón hablar de la antigua marca, sintió una pequeña oleada de sorpresa. Nadie la había defendido así. La mano que sostenía la tablita tembló con más fuerza,
Simón insistió, diciendo que bastaba con mirar el libro de marcas del municipio, que él mismo sabía que la estrella de 8 puntas se había usado hasta que cambiaron al nuevo sello del hotel. El coleccionista perdió la paciencia. Dijo que era una pérdida de tiempo, que había causado daños y que por eso la llamaban Peón 17. Jimena cerró los ojos un instante al volver a oír el número, como si fuera una segunda humillación, más sutil, más hiriente. La multitud ya no parecía tan dispuesta a reír. Había duda en sus rostros, y la duda se extiende rápidamente, incluso entre quienes prefieren no involucrarse. Fue entonces cuando alguien llamó a un alguacil, porque la situación había ido más allá de simplemente denunciar una deuda. Cuando el alguacil cruzó el círculo de personas, el silencio no fue completo, sino parcial. Ese tipo de silencio en el que la gente sigue hablando en voz baja, pero la tensión se convierte en el centro de la escena. No era un hombre paciente, y su expresión dejaba claro que habría preferido estar en cualquier otro lugar. Primero miró la hoja colgada, luego la pizarra con el número recién escrito, y finalmente a Jimena, que parecía más pequeña de lo que era en realidad. Intentando controlar el temblor de sus manos, el cobrador empezó a explicarlo todo de nuevo, pero con prisas, exagerando palabras como pérdida, responsabilidad y culpa grave, como si intentara convencer más con la repetición que con la verdad. Simón esperó a que terminara y luego habló. No alzó la voz, pero habló de una manera que lo obligó a escuchar. Le explicó sobre la antigua marca, sobre cómo los hoteles habían cambiado recientemente sus símbolos, sobre cómo las sábanas de las lavanderas aún circulaban con el bordado antiguo. Dijo que el hotel estaba acusando a alguien sin siquiera consultar los registros oficiales del ayuntamiento. Se oyó un murmullo tras ellos, uno de esos que parecían más una prueba que apoyo. La gente quería ver cómo iban las cosas antes de tomar partido. El hotelero, al darse cuenta de que el asunto cobraba fuerza, se acercó con esa postura que pretendía imponer respeto con su sola presencia y le habló al alguacil como si pudiera resolverlo todo con unas pocas palabras. No sirvió de mucho, la duda ya había echado raíces. Jimena, allí en el centro, se sentía atrapada entre 3 fuerzas. El cobrador que quería empujarla contra la pared, Simón, que intentaba sacarla, y la ciudad, que parecía insegura de Nugent Days. ¿Qué hacer con alguien que no se atrevía a agachar la cabeza? Abrió la boca varias veces, intentando explicarse a su manera, sencilla, directa como siempre, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El miedo a decir algo incorrecto era tan grande que parecía que cualquier frase sería usada en su contra. Tenía la cara roja, no solo de vergüenza, sino del frío que le quemaba la piel. Cuando por fin logró hablar, su voz salió baja, casi quebrada, diciendo solo que había revisado las sábanas 2 veces, que nunca había perdido una pieza, que había trabajado bien. Era poco, pero era todo lo que podía articular en ese estado. El alguacil escuchó, miró la pared, miró la sábana, luego a la multitud. Sabía que si terminaba declarando culpable a Jimena, la plaza empezaría a comentar que había sido una injusticia, y comentarios como ese se extendieron por la ciudad más rápido que el agua de deshielo. Entonces respiró hondo y tomó la decisión que nadie esperaba. Retiró los cargos en ese mismo instante y ordenó una audiencia en el ayuntamiento donde se consultaría oficialmente el libro de marcas. Ordenó que se retirara la hoja de la pizarra y que se borrara el número. El cobrador obedeció, pero con odio en sus movimientos, borrando el 17 con tanta brusquedad que la tiza casi se rompe. Pero incluso borrado, el rastro permaneció, y Jimena lo vio como una cicatriz. Cuando el número finalmente desapareció, o mejor dicho, cuando lo borraron a toda prisa y a regañadientes, hasta convertirlo en una mancha blanca, Jimena sintió un alivio fugaz, casi ilusorio.
No era alegría, no era victoria. Fue solo un suspiro breve, como quien emerge sin saber si podrá respirar de nuevo. La gente empezó a dispersarse lentamente, susurrando aún, lanzando miradas que mezclaban curiosidad y distancia. Se quedó donde estaba, intentando decidir si debía moverse, si debía agradecer a Simón, si debía salir corriendo antes de que decidieran devolver el número. Le temblaban las piernas y tenía los dedos tan fríos que era difícil distinguir si realmente sostenía la tablita o si era solo un recuerdo táctil. El revisor pasó junto a ella, empujando el aire, con ese olor a humo acre y cuero mojado, sin siquiera intentar disimular su desprecio. «Esto no termina aquí», murmuró, no lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran, pero sí para que la frase se le quedara grabada en la cabeza para el resto del día. Jimena tragó saliva con dificultad. Para ella, las amenazas tenían un peso real. Casi siempre eran el preludio de algo peor. Cuando por fin logró escapar, no sentía bien el equilibrio. Parecía que sus pies iban a ceder en cualquier momento. Simón, observándolo todo a unos pasos de distancia, notó cómo salía del círculo. No era una huida, pero tampoco un paso firme. Era el gesto de alguien que nunca se había protegido en público y que no sabía muy bien qué hacer con su cuerpo después. Respiró hondo, intentando calmar el corazón, pero todo su cuerpo latía, como si hubiera corrido una larga distancia. No esperaba reconocimiento, no esperaba gratitud, no esperaba nada de ella. Solo sabía que había evitado que aquella escena se convirtiera en otra historia que cargara como una culpa silenciosa. La caja de documentos le pesaba como plomo en las manos, como recordándole que no podía simplemente irse y olvidar. Sabía que este asunto estaba lejos de terminar y que ahora estaba involucrado hasta el cuello. Aún así, se acercó a Jimena con cuidado, manteniéndola distancia suficiente para no asustarla, y le preguntó simplemente si podía caminar. No era una bondad vacía, era la comprensión de que podía desmayarse allí mismo. Ella simplemente asintió, mirando al suelo, incapaz de formular una respuesta. Simón entonces dijo que iba a la lavandería, que necesitaba confirmar la marca, que sería esencial para la audiencia. Habló despacio, intentando que su voz sonara más firme de lo que realmente era. Al girarse para irse, sintió lo que quizás fuera el primer indicio real de responsabilidad desde la muerte de su esposa. No era heroísmo, era necesidad, una necesidad que llegó demasiado tarde para una persona, pero que tal vez podría servir a otra. De regreso a la lavandería, Simón sentía que su cuerpo funcionaba en piloto automático, mientras su cabeza intentaba procesar demasiadas cosas a la vez. La niebla baja del Ebro parecía más densa que por la mañana, y el frío se le había colado en el abrigo como si intentara hacerle daño a propósito. Apretó la caja del contador contra el pecho, no solo para evitar que se resbalara, sino porque ese contacto fuerte le ayudaba a estabilizar la respiración. Intentó convencerse de que solo hacía lo correcto, nada más. Pero lo cierto era que albergaba un viejo miedo en su interior. Miedo a enfrentarse a gente poderosa, miedo a equivocarse, miedo a hacerle creer a Jimena una posibilidad que quizá no existía. Aún así, no podía echarse atrás. La imagen de ella siendo empujada al centro de la plaza, rodeada de rostros curiosos, regresó en fugaces destellos, mezclada con recuerdos de su esposa, en los días en que aún intentaba sonreír a pesar de la vergüenza. La sensación de revivir un viejo error le hacía doler cada paso. Cuando llegó al lavadero, algunas mujeres ya conocían parte de la historia, porque noticias como esa siempre circulaban rápido entre manos que se mojan en las mismas aguas. Levantaron la cara cuando apareció Simón, y el silencio que reinó no fue de miedo, sino de expectación contenida,
como si todas esperaran que trajera algo que pudiera alterar el orden de las cosas, aunque solo fuera por un instante. Jimena seguía allí, inclinada sobre la tabla de lavar, intentando lavarse como si nada hubiera pasado, aunque su cuerpo delataba cada detalle de lo vivido. El movimiento de sus brazos era pesado, mecánico, y la forma en que evitaba mirar a su alrededor delataba que intentaba esconderse en su propio cuerpo. Al notar que Simón se acercaba, no supo si sobresaltarse, agradecer o fingir que no lo veía. Su rostro parecía más pálido y el frío le dejaba marcas rojas alrededor de los ojos, quizá por el viento, quizá por las lágrimas que no había dejado caer. Él no pronunció un discurso, no intentó consolarla. Simplemente le explicó de la forma más directa posible lo que debía suceder. El símbolo debía reproducirse allí, delante de testigos. Jimena tardó unos segundos en comprender lo que eso significaba. Sintió un peso en el estómago, no por desconfianza, sino por vergüenza. Era como si, para demostrar que no mentía, tuviera que exponer algo íntimo, algo que había cargado desde la infancia. Aún así, respiró hondo. Se secó las manos en el delantal y cogió el paño limpio. La aguja se sentía más fina de lo habitual en sus manos temblorosas. El primer intento falló y tuvo que deshacer la puntada fallida, lo que solo aumentó la sensación de que todo podía salir mal. Pero cuando por fin logró empezar, algo en su cuerpo hizo clic. El movimiento repetido de años regresó, casi automático, guiado por el recuerdo de su madre, enseñándole pacientemente a trazar cada punta de la estrella. A medida que aparecía el diseño, las demás lavanderas se acercaron, no por curiosidad vacía, sino con la seriedad de quienes reconocen una verdad que el mundo insiste en ignorar. Cuando Jimena terminó, ninguna necesitó confirmarlo en voz alta. Todas sabían exactamente lo que veían. Las lavanderas observaban el bordado recién terminado con una atención que rara vez se prestaba a nada allí. Había algo solemne en ese pequeño trozo de tela, como si fuera más que un símbolo, una especie de firma colectiva, algo que confirmaba su existencia en un mundo que prefería fingir que solo eran brazos trabajando en la orilla del río. La lavandera más anciana, la misma a la que todos llamaban Doña Bernarda, se acercó con pasos lentos. Sus dedos, arrugados y marcados por décadas de jabón y agua fría, rozaron el bordado con inesperada delicadeza, como si tocara un trozo de su propia historia. «Es nuestra estrella, sí», dijo en voz baja pero firme. La frase no era un discurso. Era simplemente la verdad dicha por alguien que había visto más injusticias que años de vida que le quedaban. Las demás mujeres asintieron con leves asentimientos, algunas cruzándose de brazos, otras mirando a Jimena como si vieran en ella el reflejo de cada humillación que habían tragado en silencio. No era una rebelión abierta, era esa rebeldía cansada y acumulada que vive en los rincones del cuerpo y solo aparece cuando alguien intenta hacer culpable a uno de sus iguales de algo que no cometió. Simón se dio cuenta de que ese momento tenía un poder que ningún documento firmado podría reproducir. Era un testimonio vivo, era memoria colectiva. Era la prueba que necesitaba tomar, aun sabiendo que, ante el alcalde, el testimonio de una lavandera valía menos que la palabra de un hotelero. Aún así, cogió la tela bordada como quien coge algo frágil, tratando de no doblarla demasiado, ni apretarla, ni marcarla. La gratitud que sentía por las mujeres no la pronunció en voz alta, no por orgullo, sino porque sabía que allí las palabras no valían la mitad de lo que significaban los gestos. Antes de irse, miró una última vez a Jimena. Tenía el rostro agachado, como si se avergonzara incluso de haber hecho algo bien. Y eso, más que nada, le pesaba. Simón salió del lavadero con su bordado en una mano y la caja de documentos en la otra, sintiendo que el día
Se enfriaba a medida que caminaba. Las piedras del suelo parecían más duras de lo habitual, y el viento soplaba con tanta fuerza que le ardían los ojos. Aún así, continuó con determinación hacia el ayuntamiento. Sabía que desde allí cada movimiento sería observado y que cualquier desliz sería usado en contra de Jimena. Caminaba deprisa, pero su mente corría aún más rápido, pensando en cómo organizar todo para presentarlo en la audiencia. Recordaba el croquis de las rutas, la diferencia entre las marcas antiguas y las nuevas, las palabras que el escribano podría intentar distorsionar, la forma en que seguramente llegaría el hotelero con papeles, las largas frases y esa postura que intenta transmitir autoridad incluso antes que el contenido. Había visto ese teatro antes, muchas veces, hombres mejor vestidos que se posicionaban como dueños de la razón, mientras las mujeres pobres eran tratadas como distracciones incómodas. Lo que le asustaba no era enfrentarse al hotel, se trataba de enfrentarse a todo un sistema que hacía tiempo que había decidido quién merecía voz y quién no. Pero entre el miedo y el recuerdo de su esposa, su cuerpo decidió continuar. Al entrar en el estrecho pasillo del ayuntamiento, olió a papel viejo, tinta y madera húmeda. Era un olor que siempre le traía malos recuerdos, pero ese día también le trajo la sensación de que, aunque perdiera, necesitaba estar allí. No para ser un héroe, porque no se consideraba uno, sino para que, si Jimena era derrotada, al menos no fuera sin luchar. Y en cierto modo eso ya era más de lo que había logrado en el pasado. Cuando Simón entró por fin en la antesala de la sala de audiencias, sintió que el aire tenía un peso distinto, casi como si fuera un lugar donde se necesitara permiso para respirar. El funcionario del ayuntamiento, sentado tras un escritorio repleto de papeles amarillentos, lanzó esa mirada rápida, de pies a cabeza, de esas que se usan para medir el valor de alguien sin decir palabra. Simón ya conocía ese tipo de mirada. La había sentido cuando perdió la taberna y cuando intentó explicar la desgracia causada por la filoxera. Pero ese día, la sensación vino mezclada con una inquietud más profunda. La impresión de que no era su vida la que pesaba sobre él, sino la de Jimena. Esperó de pie, sujetando el paño bordado con el cuidado de quien lleva algo que no puede caerse. El pasillo pareció encogerse cuando el hotelero llegó con paso firme, acompañado de un abogado que ni siquiera necesitó hablar para dejar claro que se consideraba superior a esa situación. El cobrador de deudas se acercó por detrás, con una sonrisa extraña, como si ansiara que todo se resolviera como debe ser, lo que, para él, significaba que Jimena fuera declarada culpable. Simón sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. No podía mostrar debilidad, aunque cada músculo de su cuerpo le imploraba que saliera de aquella habitación. Jimena llegó pocos minutos después, acompañada de dos lavanderas. Una la sujetaba con fuerza del brazo, como si temiera que la joven se desplomara. La otra, abriendo paso con la silenciosa autoridad de quien se había enfrentado a la vida con más dureza que cualquier autoridad de la ciudad. Entró con pasos cortos, casi arrastrando, y por un instante pareció dudar de dónde pararse, como si el suelo mismo fuera territorio desconocido. Su postura retraída, la forma en que sostenía el delantal y su mirada que evitaba cualquier rostro, dejaban claro que estaba allí por obligación, no por valentía. Pero al ver a Simón al otro lado de la sala, respiró hondo, no por seguridad, sino como quien reconoce que no está completamente sola. Aún así, el miedo seguía grabado en su rostro, miedo a ser ridiculizada, miedo a no ser escuchada, miedo a perder su único sustento y con ello arrastrar a su abuelo a un destino aún peor. Cuando se abrieron las puertas de la sala y llamaron a todos, Jimena sintió como si el suelo se tambaleara. Se agarró con fuerza al borde de la mesa mientras caminaba, intentando que no le fallaran las rodillas. No quería que nadie notara cuánto temblaba.
porque había aprendido desde pequeña que cuando alguien como ella muestra vulnerabilidad, se convierte en munición para quienes quieren destruirla. Y a pesar de todo el caos del día, el miedo que más la atormentaba era el de no poder defenderse, no por culpa, sino por no poder hablar. Dentro de la sala, la atmósfera tenía esa rigidez que hace que cualquier persona común se sienta incompetente, como si estuviera entrando en un lugar donde no debería estar. El alcalde estaba sentado en la silla central, con la expresión cansada de quien ha visto demasiados problemas, pero nunca los suficientes como para preocuparse de verdad. El secretario hojeaba papeles sin mirar a nadie, como si todo allí fuera rutina, una sucesión de acontecimientos sin rostro. Jimena se sentó lentamente en la silla indicada, y el sonido de la madera raspando resonó más fuerte de lo debido, delatando su nerviosismo. Sus manos, a pesar del frío, sudaban. Intentó mantenerlas juntas para disimular el temblor, pero cuanto más intentaba controlarlo, más temblaban. Era como si su cuerpo reaccionara por sí solo, consciente del peso de la situación antes de que su mente pudiera seguirle el ritmo. Simón estaba de pie a su lado, porque sentarse significaría perder la oportunidad de intervenir cuando fuera necesario. Sentía el corazón latir con fuerza en la boca del estómago y a veces parecía que el aire no le llegaba bien a los pulmones. El hotelero ocupaba la esquina de la mesa como si fuera el dueño del espacio. Espalda recta, barbilla en alto, una irritante confianza sostenida no por la verdad, sino por la posición social. El cobrador, detrás de él, se cruzaba de brazos con la postura de un ganador anticipado, la clase de postura que suele aparecer cuando alguien cree que el poder siempre está del lado del más fuerte. El alcalde le pidió al hotelero que presentara la acusación, y ahí fue cuando la situación se puso realmente tensa. El discurso sonó ensayado, lleno de términos que daban la impresión de que el hotel simplemente protegía sus activos, como si le estuviera haciendo un favor a la ciudad. Habló de graves fallos, negligencia, pérdidas reiteradas, y en ningún momento mencionó a Jimena. Para él, ella era la peón, una figura genérica que podría ser reemplazada por cualquier otra pobre mujer de la ribera. Jimena se encogió un poco más en su silla al oír eso, sintiendo que su rostro se calentaba a pesar del frío. Era como si la despersonalizaran allí, delante de todos, mientras se construía una versión distorsionada de ella para reforzar la acusación. El escribano tomó notas, sin mirarla, como si registrara detalles de un objeto, no de una persona. Cuando el hotelero colocó la sábana sobre la mesa, estirando la tela con las yemas de los dedos para mostrar la marca borrada, a Jimena se le encogió tanto el corazón que le costó tragar. Ver ese trozo de tela allí, lejos de sus manos, convertido en un arma contra ella, era como ser castigada por algo que formaba parte de su propia vida, algo que había hecho desde niña. Simón lo observaba todo con los dientes apretados, luchando por no estallar antes de tiempo. Sabía que si perdía el control, le daría munición al hotel. Así que respiró profundamente, dejó que el hotelero terminara y esperó su turno, aunque todo mi cuerpo me decía que esperar dolía más que hablar. Cuando el hotelero por fin terminó su discurso, el silencio que se apoderó de la sala no fue de respeto, sino un silencio incómodo, de esos que hacen que todos se den cuenta, incluso sin admitirlo, de que algo anda mal. El alcalde hizo un breve gesto con la mano como si se diera la palabra sin mayor importancia, y Simón comprendió que era su turno. Se acercó a la mesa lentamente, no por vacilación, sino porque quería que cada movimiento fuera lo suficientemente firme como para evitar cualquier intento de interrumpirlo. Colocó con cuidado el mantel bordado sobre la mesa, como quien pone una verdad frágil en terreno hostil. La sala pareció encogerse cuando explicó, con voz firme,
que la estrella de 8 puntas no era el símbolo del hotel, sino un antiguo símbolo de las lavanderas, registrado oficialmente en el libro de marcas antes de la creación de los nuevos símbolos adoptados por los grandes establecimientos. No alzó la voz, no actuó teatralmente, simplemente dijo la verdad tal como era, con cada palabra pesando más por su significado que por su volumen. El escribano alzó la vista por primera vez, no con genuina curiosidad, sino con la inquietud de quien se da cuenta de que va a tener trabajo extra. El abogado del hotel meneó la cabeza con impaciencia como si se tratara de un disparate. Pero Simón continuó. Habló de las rutas de las cestas, de cómo las sábanas pasaban de mano en mano antes de llegar a los hoteles, de cómo era posible y probable que aún circularan piezas antiguas. No intentaba demostrar que todo era cierto, intentaba demostrar que la acusación tenía una base débil, y eso, para esa habitación, era suficiente audacia. Jimena lo observaba todo con la garganta seca, intentando comprender con todo el cuerpo qué sucedía. Por primera vez ese día, alguien hablaba de ella usando su nombre, no un número, y eso le produjo una extraña sensación, buena por un lado, dolorosa por otro. No sabía dónde poner las manos, así que las apoyó en el regazo, entrelazadas, intentando que sus dedos no temblaran demasiado. Cuando el alcalde le pidió al escribano que trajera el libro de marcas, un escalofrío le recorrió la espalda. Ese libro era su única oportunidad real, pero también podía ser el final, si faltaba alguna página, si alguna anotación había sido alterada, si la vida decidía seguir el camino más común para gente como ella, el de la injusticia silenciosa. El escribano cogió el libro con descuido, como si fuera un objeto viejo más que necesitaba llevar consigo. La tapa crujió y las páginas amarillentas parecían haber absorbido décadas de humedad. Al abrir el libro sobre la mesa, el sonido de la madera rozando el cuero resonó por la habitación como una advertencia. Jimena se quedó sin aliento durante unos segundos. Simón también permaneció inmóvil, con la mirada fija en el libro. El hotelero se acercó un paso, como si intentara intimidar con su mera presencia. El cobrador se inclinó hacia adelante, ansioso por ver una página que condenara a la lavandera de una vez por todas. Y fue en ese momento, en ese preciso segundo, que la ciudad entera, o al menos ese pequeño universo dentro del ayuntamiento, estaba a punto de descubrir si el día terminaría en tragedia o en algo diferente, raro, casi improbable. Mientras el escribano comenzaba a hojear el libro de marcas, Jimena notó que tenía las manos tan frías que parecía que ya no pertenecían a su cuerpo. Cada vuelta de página sonaba demasiado fuerte, como si el silencio de la habitación lo amplificara todo. El escribano pasaba las páginas rápidamente, sin delicadeza, como quien busca algo que en realidad no quiere encontrar. Al acercarse a la sección del año anterior, Simón sintió que el corazón le latía irregularmente, casi dolorosamente, como advirtiéndole de que este momento debía ser diferente a todos los anteriores. El libro se detuvo en una página donde varias marcas registradas estaban organizadas en columnas, símbolos sencillos, bordados, que las lavanderas usaban para marcar las prendas antes de que los hoteles decidieran estandarizarlo todo. El dedo del escribano recorrió la lista, línea por línea, hasta detenerse en la descripción de la estrella de 8 puntas, vinculada al grupo de lavanderas comunales, y la fecha posterior en que el hotel registró su nueva marca, completamente distinta de la anterior. Su expresión cambió al instante. No era sorpresa, era incomodidad. La expresión que uno tiene al darse cuenta de que la salida fácil, culpar a los más débiles, podría no ser posible ese día. El alcalde le pidió que leyera en voz alta, y Jimena sintió un nudo en la garganta un segundo antes de la primera palabra.
La voz del escribano salió seca, prolongada, como si lo obligaran a llevar cada línea. Marca antigua, perteneciente al grupo de lavanderías. Con cada frase, el rostro del coleccionista se tensaba más. El abogado fruncía el ceño y el hotelero apretaba la mandíbula de una manera que delataba irritación. Era como si todas sus certezas comenzaran a desmoronarse ante palabras tan simples. Al terminar la lectura, el silencio que invadió la sala ya no era el mismo de antes. Ahora era un silencio denso, un silencio que hacía que la gente se revolviera incómoda en sus asientos. Simón respiró hondo y colocó la tableta de Jimena junto a la tela bordada, alineando los dos símbolos, dejando claro que eran idénticos. No dijo nada durante unos segundos, porque sabía que esa clase de verdad no necesitaba ser forzada. Se sostenía por sí sola. El hotelero intentó reaccionar, diciendo que el bordado se puede imitar, pero la frase le salió sin convicción. Una de las lavanderas que había logrado entrar se levantó impulsivamente, conteniendo la voz como si temiera hablar. Dijo que esa marca la habían usado todas antes del cambio y que nadie allí podía negarlo. El alcalde pidió silencio, pero el discurso ya había cumplido su propósito: demostrar que no era la invención de un hombre que intentaba hacerse el héroe, sino parte de una historia colectiva. Jimena observaba todo con una extraña mezcla de incredulidad y miedo. No sabía si podía confiar en alguien en ese momento, si era seguro creer que tal vez, solo tal vez, alguien estaría dispuesto a ver más allá del número que habían intentado darle. Sus manos seguían temblando, pero ahora no era solo de miedo, sino también del impacto de sentir que por primera vez algo que había hecho con sus propias manos tenía verdadero poder. Cuando el alcalde finalmente respiró hondo, cerró el libro y miró a todos. El cuerpo de Jimena se tensó. Era la sensación de estar a punto de recibir una sentencia que podría salvarle la vida o destruirla para siempre. El alcalde permaneció en silencio durante largos segundos, con el libro de marcas cerrado ante él, el peso de todas aquellas miradas presionando el aire de la sala. Jimena observó su expresión, con el corazón en un puño, intentando descifrar si ese silencio significaba duda, irritación o simplemente agotamiento. El hotelero mantuvo la barbilla en alto, como si aún creyera que todo aquello podría revertirse con un único argumento más contundente. El cobrador a su lado ajustó su postura con inquietud, visiblemente incómodo con el rumbo que estaba tomando la audiencia. Simón, por su parte, no apartó la vista del alcalde, esperando alguna señal que indicara lo que estaba por venir. Cuando por fin habló, el alcalde pidió calma, no en tono apaciguador, sino como intentando ganar tiempo mientras organizaba lo que acababa de oír. Dijo que las pruebas presentadas por el hotel presentaban inconsistencias, que la marca no se correspondía con el registro oficial y que, por lo tanto, la acusación no podía aceptarse como válida. Su tono era seco, casi frío, como si se lo hubieran arrancado. El abogado del hotel intentó intervenir, cuestionando detalles, poniendo en duda la autenticidad del bordado e insinuando que las lavanderas podrían estar conspirando entre sí. Pero el alcalde lo interrumpió, argumentando que el libro de marcas era un documento oficial y que el origen de la antigua marca estaba claramente escrito allí. Jimena sintió que el aire entraba en sus pulmones por primera vez en minutos. No fue un alivio completo, fue solo una ráfaga de aire, pero fue más de lo que esperaba en ese momento. El cobrador apartó la mirada y el hotelero apretó los dientes aún más fuerte, dejando claro que no aceptaba esa decisión, aunque no tuviera forma de revocarla en ese instante. Fue entonces cuando Simón, aún de pie, pidió que se añadiera algo y toda la sala se tensó de nuevo. Dijo con voz firme que no bastaba con retirar la acusación, había que corregir el error.
Señaló la hoja de deudas apoyada en la pared, la misma hoja donde Jimena había sido escrita como peón 17 unas horas antes. Explicó que si esto seguía sin corregirse públicamente, la vergüenza persistiría incluso después del fallo de la audiencia. Dijo que los nombres no podían reemplazarse por números, no para quienes tienen poco en la vida aparte de su propio nombre. Al alcalde no le gustó la audacia, lo cual se notó en el sutil arqueo de sus cejas, pero no encontró un argumento sólido para negarlo. Después de todo, sabía que la plaza del pueblo ya había presenciado la humillación, y también sabía que si el ayuntamiento no la corregía, la historia cobraría fuerza en las calles, alimentando peligrosos chismes. El escribano suspiró, visiblemente irritado, pero él mismo fue a buscar el mapa a la habitación contigua. Jimena sintió que todo su cuerpo temblaba al ver que traían de vuelta la madera oscura, como si alguien reviviera algo que ella quería olvidar. Ese cuadro no era solo un objeto, era la prueba material de todo lo que se había visto obligada a tragar. Simón la notó temblar, pero no se acercó. Sabía que ese momento debía suceder como debía, delante de todos, no como un favor, sino como una reparación. Y, cuando el cuadro fue colocado en el centro de la habitación, con la mancha blanca aún visible donde había estado el número 17, Jimena comprendió que el día aún no había terminado y que algo aún más difícil estaba a punto de suceder. Cuando el cuadro fue colocado en el centro de la habitación, Jimena sintió una opresión en el pecho que ni siquiera sabía que aún poseía. Era como si ese trozo de madera cargara con el peso de todas las horas que la habían tratado como invisible, de todas las veces que tuvo que tragarse acusaciones por miedo a perder su sustento, de todos los días que su nombre valió menos que el trapo que lavó. La mancha blanca dejada por la tiza mal borrada parecía burlarse de ella, recordándole que unas horas antes la ciudad había decidido que ella no era alguien, que era un número. El escriba colocó el cuadro con descuido, como si fuera un objeto más de la rutina, pero para Jimena fue como volver a ver su propio cuerpo expuesto. Simón, a su lado, observaba con la respiración agitada. Sabía que ese momento sería duro, quizá más duro que cualquier cosa que hubiera sucedido hasta entonces. También sabía que era necesario. La reparación no podía ser silenciosa. Debía ocurrir en el mismo espacio donde nació la humillación. Cuando el alcalde autorizó la corrección allí mismo, algunos en la sala se inquietaron. No estaban acostumbrados a ver cómo se enmendaba un error institucional frente a testigos. Y en cierto modo, su presencia adquirió una importancia involuntaria. Eran la prueba viviente de que la gente común a veces tenía que luchar para recuperar su reputación. Simón pidió la pastilla de jabón azul y el pincel. Al sostener el jabón en la mano, sintió un hilo de recuerdo cálido, aunque doloroso. Era imposible tocar esa textura sin recordar a su esposa lavando una pequeña toalla en los primeros años de su matrimonio, explicándole que ciertas manchas solo salían con el frío. Sintió un nudo en la garganta, pero no lo permitió. Caminó hacia el cuadro con pasos pesados, como quien cruza un lugar que aún lo atormenta. Jimena observó con el corazón en la boca cómo su mano levantaba el jabón y lo frotaba sobre la mancha. Casi no se oía ningún sonido, solo el áspero sonido del jabón al raspar la madera. Y sin embargo, a ella le parecía demasiado fuerte, como si cada movimiento le arrancara una capa de la vergüenza que la ciudad le había impuesto. Cuando la mancha desapareció por completo, Simón dejó el jabón a un lado y cogió el pincel. La pintura oscura y espesa goteaba lentamente de la punta, y por un momento le tembló la mano, no por inseguridad, sino por la conciencia de lo que significaba. Respiró hondo y delante de todos escribió Jimena en la pizarra. La letra no era bonita, era firme. Luego escribió
Lázaro. Cada trazo parecía pesar años. Cuando terminó, dio un paso atrás. Toda la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el carbón crepitar en la chimenea del pasillo. Y Jimena, que no había llorado en ningún momento durante la humillación, sintió que le ardían los ojos por primera vez, no de vergüenza, sino de algo más difícil de nombrar, algo que no sabía si era alivio o dolor acumulado que finalmente encontraba una salida. Cuando Simón dejó el pincel a un lado, el alcalde hizo un discreto gesto para dar por terminada la audiencia, como si intentara restablecer la normalidad tras algo que se desviaba de la rutina habitual de la Cámara. Pero antes de que la sesión se clausurara oficialmente, Simón miró a Jimena, no con expectación ni con ánimo explícito, sino con una especie de respeto silencioso, como si le devolviera algo que nunca debió haber tocado. Fue en ese instante, solo en ese instante, que Jimena se dio cuenta de que la historia aún no había terminado. La pintura aún estaba húmeda. Su nombre estaba allí, plasmado en cada curva torcida de las letras. Y por primera vez, desde que se despertó esa mañana, sintió la necesidad de moverse. No como una reacción automática, ni como una defensa, sino como una decisión. Su mirada se posó en el pincel que reposaba sobre la mesa. El mango estaba manchado de pintura y jabón, y la punta tenía un residuo oscuro que temblaba al pasar alguien. No quería llamar la atención, no quería ser el centro de atención, pero el nombre estaba incompleto, no por error, sino porque algo en su interior le decía que necesitaba tocarlo. Jimena dio un paso vacilante, luego otro. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si atravesara un espacio que nunca le había pertenecido. Al coger el pincel, sintió que la mano le temblaba con tanta fuerza que temió que la pintura goteara al suelo, pero su cuerpo no retrocedió. Se acercó al lienzo y rozó la madera fría con el pincel. La tinta obedeció lentamente, formando solo una línea pequeña, delgada y casi insignificante para los demás, pero para ella era la única manera de que realmente le perteneciera. La sala observaba en absoluto silencio, y ese silencio dolía más que cualquier grito. Jimena escribió la última letra de su nombre, con calma, sin prisa, como si quisiera asegurarse de que, al menos allí, nada pudiera borrarse. Al terminar, dio un paso atrás, sosteniendo el pincel como si aún no supiera qué hacer con él. El escriba carraspeó con impaciencia, queriendo seguir con el protocolo, y el hotelero apartó la mirada, como si presenciar aquello fuera más de lo que su orgullo pudiera soportar. Las lavanderas que habían logrado entrar en la habitación no dijeron nada, pero sus ojos lo decían todo. Había en ellas una especie de orgullo, silencioso, no ostentoso ni exagerado, sino real, como si esa pintura fresca representara todas las veces que las habían llamado peón, mujer del río, mano de obra barata, y nadie hubiera hecho nada. Jimena le devolvió el pincel a Simón sin mirarlo directamente, pero con un gesto casi imperceptible, un agradecimiento que solo entienden quienes han vivido la misma vida. El alcalde finalmente declaró que la acusación quedaba anulada y que el expediente se corregiría en los libros oficiales. Fue una frase burocrática y seca, pero en ese momento sonó como una puerta que se abría tras estar atascada durante mucho tiempo. Jimena respiró hondo, una respiración larga y profunda que pareció desbordarla, y solo entonces se dio cuenta de cuánto tiempo había aguantado la respiración durante toda la audiencia. Su cuerpo estaba exhausto, como si hubiera lavado 10 cestas seguidas en el frío glacial, pero también había algo nuevo, extraño, casi incómodo. La sensación de que, aunque nada más cambiara, ese nombre escrito en la pizarra le había devuelto una parte que el mundo intenta constantemente arrebatarle a la gente común.
el derecho a existir sin tener que dar explicaciones constantemente. Cuando la audiencia finalmente terminó, la sala se vació lentamente, como si la gente no supiera cómo irse tras presenciar algo que se desviaba del ritmo habitual de la ciudad. El hotelero fue el primero en irse, caminando pesadamente por el pasillo, con la barbilla rígida, sin mirar a nadie, como si admitir cualquier intercambio de miradas fuera reconocer la derrota. El cobrador lo seguía de cerca, pateando el aire con irritación, y la forma en que pasó junto a Jimena dejó claro que la vergüenza de ser desautorizado frente a toda la plaza no se olvidaría pronto. El abogado se fue hablando solo, quejándose de procesos, regulaciones, precedentes peligrosos, intentando recuperar el control de una situación que ya no le pertenecía. Las lavanderas se quedaron unos instantes, de pie en la puerta, observando a Jimena con esa mirada silenciosa que decía más que cualquier gesto exagerado. No intentaron abrazarla, no armaron un escándalo, no la rodearon. Simplemente se quedaron allí, presentes, como si su mera presencia bastara para recordarles que nadie debería afrontar algo así solo. Jimena ni siquiera tuvo fuerzas para agradecerles. Simplemente asintió, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Cuando se alejaron, Simón y Jimena se quedaron solos por un momento en el centro de la habitación. Le preguntó si podía ir caminando a la lavandería. Su voz carecía de heroísmo y grandeza, solo era genuina preocupación. Jimena dijo que sí, pero lo cierto era que le temblaban las piernas a cada paso. El pasillo parecía más largo que cuando llegó, como si todos los acontecimientos del día hubieran estirado el espacio. Al bajar el primer tramo de escaleras, el frío del ayuntamiento le golpeó la cara de una manera que casi le hizo llorar, pero no de tristeza, sino de agotamiento. El viento helado que se filtraba por las rendijas de la puerta principal le hizo temblar todo el cuerpo, y por un momento sintió que iba a desplomarse allí mismo si no se concentraba en el suelo. Simón notó su paso vacilante y ajustó la distancia. No la tocó, no le ofreció el brazo, no intentó sostenerla con fuerza, simplemente caminó más despacio, a su ritmo. Era la clase de cuidado silencioso que no pedía nada a cambio. Al cruzar el patio exterior, Jimena oyó los sonidos familiares de la plaza, vendedores gritando, pasos apresurados, el arrastrar de cajas sobre el empedrado. Pero a ella ese sonido le parecía lejano, como si viviera en dos ciudades a la vez, la misma de siempre y otra, nueva, aún extraña. Al llegar a la puerta que daba a la calle, Jimena se detuvo un momento. Se miró la mano, como si solo entonces se diera cuenta de que apretaba la tableta con más fuerza de la que había imaginado. No la soltó. Entonces respiró hondo y dio el primer paso hacia afuera, no con confianza, sino con lo que queda cuando falta la confianza: resistencia. El camino de regreso a los lavaderos parecía más largo que el de ida, como si la ciudad se hubiera encogido después de todo lo sucedido. Jimena caminaba a pasos cortos, respirando lentamente para no desplomarse. La plaza seguía bulliciosa, pero ahora las miradas eran diferentes. No eran risas ni burlas descaradas, pero tampoco acogedoras. Eran miradas largas y excesivamente curiosas, como las que la ciudad suele lanzar a quienes, de alguna manera, han cruzado una línea invisible. Personas que horas antes apenas la habían notado, ahora susurraban a su paso. Jimena sentía cada mirada como una aguja. Intentó mantener un rostro neutral, pero era imposible no notar el cálido rubor que subía por sus mejillas, mezclado con el frío que le quemaba la piel. Simón caminaba a su lado, no pegado a ella, pero lo suficientemente cerca como para que no sintiera que estaba completamente expuesta. También notó las miradas, algunas de admiración contenida, otras de desaprobación y varias de pura curiosidad.
pero dejó que el silencio guiara sus pasos. No había mucho que decir en ese tramo. Cruzaron la plaza del mercado como si atravesaran un campo emocionalmente minado, con Jimena apretando la tablita contra el pecho y Simón ajustando el ritmo sin que ella tuviera que pedírselo. A medida que se acercaban a los lavaderos, el sonido del agua golpeando los tablones parecía más fuerte, casi como una advertencia. Las mujeres ya estaban allí, algunas lavando, otras restregando ropa en las piedras, otras simplemente charlando en voz baja mientras la niebla se elevaba del río. Tan pronto como vieron a Jimena, el murmullo se apagó. Nadie corrió hacia ella, nadie hizo un escándalo, nadie dramatizó, pero hubo un reconocimiento inmediato en los ojos de cada mujer. Era como si todas comprendieran lo que ese día le había quitado y lo que le había devuelto. Jimena intentó caminar con naturalidad, pero la primera lavandera que se acercó, doña Bernarda, notó que la joven estaba a punto de desplomarse. Sin pedir permiso, tomó el cubo de la mano de Jimena y lo dejó, diciendo solo: «Siéntate un poco». Su voz no era dulce, no era suave. Era la voz práctica de alguien que sabe cuando alguien pende de un hilo. Jimena obedeció sin discutir, porque en ese momento el agotamiento ya no era algo que se pudiera ocultar. Se sentó en una piedra, respirando profundamente, intentando comprender lo que sentía. No era solo alivio, no era felicidad, era una mezcla confusa, profundo agotamiento, dolor acumulado, incredulidad y un fino, muy fino, hilo de dignidad reconstruida. Simón se quedó unos pasos atrás, respetando su espacio, pero no se fue. Sabía que este silencio, este momento en que todo se calma, era tan importante como el público. Y en ese pequeño intervalo entre el caos y la quietud, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Jimena, aunque destrozada por el día, no se había roto. Había estado doblada, arañada, expuesta, pero no rota. Jimena permaneció sentada un rato, mirando el suelo mojado entre las tablas, intentando que su cuerpo se moviera al unísono con su cabeza. El sonido del agua al golpear el suelo, el olor a jabón viejo, el vapor que subía lentamente, todo aquello tan familiar, le parecía extraño en ese momento, como si el mundo se hubiera salido ligeramente de su eje. Las demás lavanderas fingían continuar con su trabajo, pero era fácil notar que sus ojos buscaban a Jimena de vez en cuando, no por curiosidad morbosa, sino por un cuidado silencioso. Era el tipo de cuidado que no se anuncia, que no se promete, que simplemente existe. Jimena sentía que el corazón le latía con fuerza, intentando comprender que, por primera vez en mucho tiempo, su nombre había sido defendido en voz alta. Al mismo tiempo, se avergonzaba de cómo su cuerpo aún temblaba, como si ese temblor delatara una debilidad que no quería mostrar a nadie. Doña Bernarda se acercó con un paño para que se secara las manos. No pronunció palabras de consuelo porque sabía que Jimena no necesitaba palabras, necesitaba tierra firme. Jimena le dio las gracias en un susurro. Fue en ese momento, con la tela aún entre los dedos, que notó la presencia constante de Simón detrás de ella. No estaba lo suficientemente cerca como para invadir su espacio, pero sí lo suficiente como para recordarle que no la habían dejado sola. Fue un gesto simple, casi invisible, pero que hizo que algo en su interior se asentara lentamente, como si una pieza fuera de lugar hubiera encontrado su grieta. Cuando su cuerpo pareció un poco más obediente, Jimena se levantó lentamente. Aún le temblaban las piernas, pero aguantaban su peso. Caminó hasta la orilla y se mojó las manos, más por costumbre que por necesidad. El agua fría le corría entre los dedos y eso la ayudó a despejarse. Simón se acercó unos pasos, todavía con la caja de documentos en la mano, y le preguntó si necesitaba que le llevara el bordado a su abuelo antes de irse. La oferta no era paternalista, era práctica. Jimena dudó unos segundos, no porque lo dudara,
sino porque intentaba comprender si era real. Alguien ofreciéndole ayuda sin esperar nada a cambio, sin mirarla con recelo, sin hablarle como si fuera incapaz. Luego negó con la cabeza, explicando que prefería ir ella misma, que su abuelo se preocuparía si alguien más llegaba con sus cosas al final de la tarde. Simón aceptó la respuesta con respeto. No, insistió. Simplemente dijo que estaría por allí en los próximos días si necesitaba algo relacionado con los documentos. La forma en que lo dijo no sonó a promesa vacía ni a obligación. Simplemente era alguien que había decidido no dar la espalda. Jimena volvió a mirar el río un momento, respiró hondo y se secó las manos en el delantal. El día aún no había terminado y sabía que al llegar a casa tendría que explicarle muchas cosas a su abuelo, pero por primera vez sintió que no volvería a él. Menos que cuando se fue esa mañana. Regresaría entera, cansada, dolida, pero entera. El camino a la casa donde vivía con su abuelo siempre era el mismo, pero esa tarde parecía un viaje distinto, más denso, más largo. Jimena caminaba despacio, aún con la extraña sensación de que su cuerpo no estaba del todo bajo su control. El viento frío le cortaba la cara, y el olor a madera húmeda de las casas cercanas se mezclaba con el lejano aroma de leña quemada. Apretaba la tableta con fuerza, como si fuera lo único estable ese día que lo había trastocado todo. En cada esquina revivía fragmentos de lo que había oído: la voz del hotelero, el pesado silencio de la habitación, la lectura de su nombre en el libro de marcas, el pincel tembloroso en la punta de sus dedos. Era como si su mente intentara procesar lo que su cuerpo ya había experimentado, pero no había comprendido. Al doblar la última calle antes de llegar a casa, sintió que el nerviosismo regresaba de otra manera. Ya no era miedo a la plaza, al cuadro, al número. Era la aprensión de enfrentarse a su abuelo y percibir en sus ojos el reflejo de todo lo sucedido. Era un hombre viejo y cansado que ya había perdido más de lo que nadie debería perder en la vida. Jimena temía traer otra injusticia a su pequeño hogar. Al abrir la puerta, encontró a su abuelo sentado en la misma silla donde se sentaba todas las tardes, con la manta sobre las piernas y la mirada fija en la puerta, como si la hubiera estado esperando desde la mañana. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. Jimena intentó hablar, pero su voz flaqueó al primer intento. Su abuelo arqueó una ceja preocupado y ella se arrodilló a su lado, apretándole la mano con fuerza. Se lo contó todo, sin detalles dramáticos, sino con la cruda sencillez de quien aún intenta comprender su propio día. Dijo que la habían acusado injustamente, que la habían llevado a la plaza, que habían intentado convertirla en peón 17 y que alguien, Simón, había defendido su nombre. Mientras hablaba, notó que su abuelo le devolvía el apretón de mano, no con desesperación, sino con firmeza. Cuando terminó, esperó ansiosamente su reacción. Su abuelo respiró hondo, la miró largo rato y luego le acarició la cara, de una manera que mostraba más orgullo que tristeza. No decía cosas bonitas, no hacía discursos, simplemente murmuró que había vuelto a casa como debía ser, con su nombre. Jimena sintió una opresión en el pecho y algo en su interior hizo clic, como si ese simple reconocimiento fuera todo lo que faltaba para que el día finalmente terminara. Apoyó la cabeza en sus rodillas unos segundos, solo para sentir que el mundo seguía fijo. Tras contarle todo a su abuelo, Jimena se sentó en el frío suelo, sin ganas de levantarse pronto. Su cuerpo parecía comprender por fin que el día había excedido todos los límites posibles y cada músculo le dolía como si hubiera cargado con peso todo el día. Su abuelo, al notar su agotamiento, insistió en que comiera algo, pero Jimena solo alcanzó a beber un poco de agua. La cabeza aún le dolía, llena de imágenes fragmentadas. El cuadrado observándola, la sábana levantada como una acusación, la vergüenza quemándole el rostro, la frialdad del revisor,
el libro de marcas abriéndose como si fuera una sentencia, y su nombre, ese nombre sencillo, común y a la vez único, escrito de nuevo. Mientras su abuelo hablaba de descansar, ella colocó con delicadeza la tabla de madera sobre la mesa. Nunca había pensado mucho en ese trozo de madera, siempre tan presente en el trabajo, tan automático en su rutina. Pero en ese momento se dio cuenta de que cargaba con la historia de ella, su madre y todas las mujeres que habían llevado esa estrella antes. La idea de haber casi perdido el derecho a llevarla le oprimió el pecho. Respiró hondo, intentando calmarse. No fue un alivio total. Fue una extraña mezcla de agotamiento, incredulidad y una pizca de coraje que aún no sabía cómo usar. Mientras tanto, afuera, la noche caía con ese frío húmedo que se filtraba por las grietas de la madera. El barrio estaba tranquilo, ese silencio que solo aparece después de un día lleno de chismes. Jimena sabía que, al día siguiente, la historia ya se habría extendido por todo Logroño. No solo la acusación, sino también el hecho de que la habían defendido y el cuadro corregido. Esto la inquietaba. No era alguien que buscara atención, ni mucho menos comentarios. Solo quería trabajar, cuidar de su abuelo y que la dejaran en paz. Pero también comprendía, de alguna manera que no podía explicar, que era importante que la gente supiera lo sucedido. No porque quisiera ser admirada, sino porque muchos otros podrían ser tratados como ella, y tal vez, si veían que se había detenido una injusticia, tendrían el valor de no agachar la cabeza. Su abuelo, al notar su inquietud, simplemente dijo: «Mañana es otro día. Hoy ya has enfrentado más de lo que mucha gente enfrenta en años». Jimena asintió levemente, aún sabiendo que no le sería fácil conciliar el sueño. Al acostarse, sintió el peso de su cuerpo contra el sencillo colchón, y por primera vez en el día se permitió cerrar los ojos sin temor a que alguien la llamara, la sacudiera, la acusara. El silencio de la noche parecía extraño, pero necesario. Era el primer momento de calma desde que todo empezó. Simón, en cambio, no regresó a casa inmediatamente. Tras salir del ayuntamiento, caminó por las estrechas calles de Logroño sin fijarse demasiado en dónde pisaba. La caja de documentos le pesaba más de lo debido en el brazo, como si cada papel llevara dentro un trocito de memoria que aún no sabía dónde guardar. Pasó de nuevo por la plaza, ahora más vacía, con solo unos pocos vendedores recogiendo las sobras del día. El tablón de deudas ya no estaba, y ver el espacio vacío donde solía estar le produjo una extraña sensación, como si la propia plaza intentara olvidar lo sucedido. Simón se detuvo un momento, mirando al suelo, recordando cuántas veces había pasado por ese mismo lugar y fingido no ver injusticias por miedo, por cansancio, por creer que no serviría de nada. Recordó a su mujer, su sonrisa contenida, la forma en que sostenía el bordado con las yemas de los dedos antes de morir. Recordó sobre todo el día que apareció en el tablón como peón 14 y no hizo nada más que observar. La culpa, antigua y enterrada, regresó con fuerza en ese momento, pero al mismo tiempo había algo diferente, una sensación más ligera y sutil que no podía identificar. Quizás era la sensación de haber hecho por fin algo que debía haber hecho hacía mucho tiempo. No era redención, no era victoria, era solo un pequeño acierto, un gesto tardío que llegó acompañado de un viejo dolor, pero también de una paz que no esperaba sentir. Cuando por fin llegó a casa, ya estaba oscuro. La casa estaba fría como siempre, pero ese día parecía menos molesto. Encendió la lámpara, se quitó el abrigo y colocó la caja de documentos sobre la mesa. La abrió lentamente y la luz, tenue, iluminó las marcas, los viejos registros y la tela bordada de Jimena.
Pasó los dedos con cuidado sobre la tela, no para sentir la textura, sino porque representaba algo importante, no para él, sino para ella. Guardó la tela en un cajón, lejos de la humedad y el polvo, para entregarla al día siguiente. Entonces se sentó, cansado, y dejó que el peso del día cayera sobre sus hombros. El silencio de la casa era profundo, pero por primera vez en mucho tiempo no parecía un silencio devorador. Era un silencio que daba espacio. Simón se quedó allí un rato sin hacer nada más que respirar, y mientras respiraba se dio cuenta de que, aunque no sabía exactamente qué le depararía el día siguiente, había algo que ahora entendía con claridad. No volvería al lugar de neutralidad donde había pasado tantos años. Quizás el mundo no cambiaría, quizás las injusticias continuarían, quizás la ciudad lo olvidaría rápidamente, quizás nadie volvería a hacer ruido, pero sabía que, al menos una vez, no se había quedado de brazos cruzados, y eso, para alguien con tanto peso, era más que suficiente para seguir adelante. En los días siguientes, Jimena regresó a la lavandería como siempre, pero algo en el aire parecía diferente, no porque tuviera más confianza, sino porque la ciudad la observaba con otra atención. Algunos la saludaban con un breve asentimiento, otros apartaban la mirada rápidamente, y también había quienes simplemente fingían no reconocer lo sucedido, como si ignorarlo fuera la forma más fácil de evitar la incomodidad. Las lavanderas, sin embargo, se acercaron a ella de una manera que no había existido antes. No era lástima ni exageración, era respeto. Ese tipo de respeto silencioso y natural que surge entre quienes han visto a alguien enfrentar lo peor y aún así regresar al trabajo al día siguiente. Jimena lavaba la ropa con la misma dedicación de siempre, pero notó que sus movimientos eran menos encorvados, menos defensivos. No era valentía exactamente, era solo que su cuerpo se estaba acostumbrando de nuevo a su propio tamaño. Su abuelo, siempre atento, notó el cambio incluso antes de que ella lo notara. Hablaba poco, pero sus pequeños gestos, la forma en que le acomodaba la silla, apartaba el pan más tierno, dejaba la lámpara encendida hasta que ella llegara, demostraban que estaba más tranquilo. Y esa tranquilidad, para Jimena, valía más que cualquier cumplido. De vez en cuando, pasaba la mano por la pequeña tableta que guardaba en el bolsillo de su delantal, como para confirmar que seguía allí. No como símbolo de lucha, sino como recordatorio de que su nombre había sido defendido y reconocido. Era simple, pero era suyo. Simón, por su parte, reanudó sus tareas con la misma serenidad de siempre, pero ahora había un pequeño cambio, casi imperceptible, en su forma de caminar por la ciudad. Ya no caminaba con los hombros tan pesados, ni con la mirada siempre fija en el suelo. Siguió ayudando a los necesitados con registros, marcas, deudas y documentos, solo que ahora lo hacía con una firmeza distinta, sabiendo que cada nombre bien escrito era una pequeña, pero real, forma de evitar más injusticias. Pasaba por las lavanderías algunas mañanas, no para vigilarlas ni para recibir agradecimientos, sino porque necesitaba revisar el libro de marcas, anotar las actualizaciones y asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando se cruzó con Jimena, intercambiaron un discreto asentimiento, nada más. No hubo intimidad repentina, ni conversación larga, ni agradecimientos interminables. Solo hubo reconocimiento por ambas partes, reconocimiento de su valentía, reconocimiento de su cambio y, sobre todo, reconocimiento de que ese día en la plaza había dejado marcas que ninguno de los dos olvidaría. No heridas abiertas, cicatrices expuestas, sino cicatrices internas, de esas que moldean la visión del mundo. Y en cierto modo, eso bastó para que ambos permanecieran de pie, cada uno en su rincón, pero con la certeza de que, al menos una vez,
Algo que parecía imposible se había interrumpido antes de volverse permanente. Con el paso de las semanas, la historia de lo ocurrido en la plaza empezó a perder protagonismo en las conversaciones de la ciudad, como suele ocurrir. Logroño era así. Tragedias, chismes y convulsiones se prolongaban hasta que otra ocupaba su lugar. Pero para Jimena y Simón, nada desapareció del todo. La fuente de la plaza seguía fluyendo como antes, los arcos permanecían en la misma posición, las cajas de los comerciantes seguían apiladas en los mismos sitios, pero en su interior algo cambió. Jimena volvió a su rutina con la misma disciplina silenciosa de siempre, pero ahora sabía que su nombre no era algo que se pudiera tomar tan a la ligera. Y esto marcaba la diferencia incluso en los pequeños gestos. La forma en que enderezaba la espalda antes de empezar a trabajar, el cuidado extra que ponía al bordar la estrella en las piezas nuevas, la forma en que hablaba un poco más alto cuando necesitaba pedir algo. No fue un cambio repentino, fue un cambio lento, casi imperceptible, pero constante. El abuelo, con su mirada atenta, lo notó y sonrió para sí, satisfecho de saber que la ciudad había aprendido, aunque solo fuera por un instante, que una lavandera no era solo un número. Jimena no se hacía ilusiones. Sabía que las injusticias continuarían, que el poder seguiría favoreciendo a la misma gente, que la vida junto al río seguiría siendo dura, pero tenía la certeza, grabada como una cicatriz en su interior, de que lo ocurrido ese día jamás lo olvidaría. Y esa certeza, por pequeña que pareciera, ya era una especie de fortaleza. Simón también siguió con su vida, sin esperar aplausos, sin esperar reconocimiento. Siguió haciendo lo de siempre, intentar ayudar, corregir, registrar con precisión lo que muchos ignoraban. Pero cada vez que pasaba por la plaza del mercado y veía el registro de deudas recién revisado, con nombres completos donde antes había números, recordaba lo sucedido y recordaba a su esposa, recordaba lo que no había podido evitar en el pasado y lo que finalmente había logrado evitar ese día. No era redención, no se engañaba con eso. La culpa no desapareció, no se desvaneció, no se transformó en triunfo. Pero había ahora una pequeña reparación, un ajuste silencioso que parecía haber puesto algo en su lugar dentro de él. De vez en cuando se cruzaba con Jimena en las lavanderías o en los estrechos pasillos de la ciudad. Intercambiaban solo breves asentimientos casi discretos, pero significativos. Ninguno de los dos necesitaba decir nada. La vida continuó, dura, fría, repetitiva, pero con marcas que ya no eran solo heridas, marcas que nos recordaban que, incluso en ciudades que intentan convertir a la gente en números, todavía hay espacio para que alguien diga basta en el momento oportuno. Y en aquel invierno de 1895, esa pequeña abertura bastó para que dos personas regresaran a casa con algo que el mundo siempre había intentado: robarles dignidad. Al final, todo volvió a su lugar. El nombre escrito, la dignidad restaurada y una ciudad obligada a presenciar su propia injusticia. Pero queda una pregunta: ¿cuántas otras historias como esta nunca tuvieron a alguien que dijera basta? Si este video te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Gracias por ver y nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.